La propiedad intelectual. Derechos intelectuales y económicos de los autores. Introducción. Desde tiempos inmemoriales se concibió el derecho de propiedad para proteger la tenencia y el disfrute de los bienes materiales. A partir del siglo XVII, sin embargo, con el auge de las tiradas de ciertas obras literarias y de pensamiento, se empezó a considerar el trabajo intelectual como algo que requería un régimen de protección, lo cual derivó en la creación de la Ley de Propiedad Intelectual. Actualmente, son objeto de protección según la Ley de Propiedad Intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, conocido o que se invente en el futuro. Concretamente están protegidos los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra, las composiciones musicales con o sin letra, las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas, las obras cinematográficas y audiovisuales, las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos y bocetos y demás obras plásticas, los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y la ciencia, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía y, finalmente, los programas de ordenador. El autor de cualesquiera de las obras citadas anteriormente goza básicamente de dos tipos de derechos inherentes al derecho de autor: el derecho moral y los derechos de explotación. Además, existen también otros derechos que citaremos más adelante. Los derechos de los autores. Derecho moral. Está recogido en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos morales tratan de garantizar el reconocimiento de la paternidad intelectual sobre la obra a su autor, concediéndole además un poder exclusivo para decidir sobre el destino que vaya a darse a la obra. Debido al carácter personalísimo de los derechos morales, la ley los califica de irrenunciables e inalienables. En virtud de estos derechos, según el artículo 14, el autor puede decidir si su obra es divulgada o no y en qué forma. El autor también tiene derecho a elegir si firmar su obra con su nombre o bajo seudónimo o anónimamente. Por ejemplo, Joanne Rowling publicó sus conocidos libros sobre las aventuras de Harry Potter bajo el seudónimo J.K. Rowling, siguiendo el consejo de Bloomsbury, su editorial, que temía que un libro escrito por una mujer no atrajera al público infantil masculino. El autor también posee el derecho de exigir el reconocimiento de su condición de autor y el respeto a la integridad de su obra. El autor también podrá decidir si divulgar o no la obra según su voluntad, siempre y cuando respete los derechos adquiridos por terceros e indemnice por los perjuicios ocasionados. Según Rodríguez Tapia y Bondía Román, el autor no podrá revocar su decisión acerca de divulgar la obra si ésta ya ha sido hecha pública. Sí podrá, sin embargo, arrepentirse siempre y cuando la decisión de revocar la divulgación se produzca antes de difundir la obra. En el caso de que el autor muera y exista alguna obra suya aún no divulgada, podrá decidir la persona designada por el autor, o en su defecto los herederos, si la obra podrá ser divulgada y en qué forma. Por ejemplo, tras la muerte de J.R.R. Tolkien, su hijo Christopher ha publicado varias obras inéditas de su progenitor, entre las que se cuentan el Silmarillion, cuentos inconclusos, y la recientemente editada Los hijos de Húrin. Según Rodríguez Tapia y Bondía Román, la decisión de divulgar o no una obra inédita tras la muerte del autor la tomarán sus herederos, incluso si el autor ha manifestado el deseo de divulgarla o no. Los herederos decidirán respetar o no su deseo. Por ejemplo, Franz Kafka, poco antes de su defunción, pidió a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos inéditos. Brod hizo caso omiso y en virtud de ello podemos disfrutar hoy en día de obras como La Metamorfosis. Según el artículo 16, en el caso de no existir personas de las características ya mencionadas, el Estado está legitimado para exigir los derechos citados. Derechos de explotación. La autoría de una obra atribuye a su creador un derecho económico o de explotación exclusiva de la misma, salvo renuncia o cesión a terceros. Esto implica que, a diferencia de los derechos morales que acabamos de ver, los derechos económicos son negociables y se pueden ceder lucrativa o gratuitamente. De acuerdo con el artículo 17, la explotación se puede realizar a través de 4 tipos de actividades diferentes, que dan lugar a otros tantos derechos independientes: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Reproducción. El artículo 18 nos habla de la reproducción, entendiendo por ella la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. Es, por tanto, una mera producción de ejemplares de la obra. Este medio de explotación se emplea en modalidades de consumo que requiere la fijación de la obra en un soporte reproducible tantas veces como ejemplares se pretende vender. Distribución. El artículo 19 habla de la distribución, es decir, la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
Comunicación pública. La comunicación pública y sus pormenores vienen recogidos en el artículo 20. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Por ejemplo, la proyección de una película en una sala de cine. Según Rodríguez Tapia y Bondía Román, la pluralidad de personas que acceden a la obra puede hacerlo simultánea o sucesivamente, es decir, que no es necesario que todas ellas tengan acceso a la obra al mismo tiempo, pudiendo, por ejemplo, contemplarla de uno en uno. No se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito doméstico o privado. Sin embargo, Rodríguez Tapia y Bondía Román consideran que hay determinados actos privados que, a efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, se consideran actos de comunicación pública. Por ejemplo, una fiesta privada en la que se pone música protegida. Especialmente son actos de comunicación pública las representaciones directamente de cara al público, ya sean escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales. La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio inalámbrico. La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas. Transformación. El artículo 21 está dedicado a la transformación. Se entiende por transformación la alteración de una obra en cualquier forma mediante la cual se obtenga como resultado una obra nueva y diferente a la anterior. Por ejemplo, la traducción de una obra literaria a un idioma diferente al original. Por otra parte, el artículo 23 aclara que todos los derechos de explotación ya mencionados son independientes entre sí, de modo que pueden cederse o negociarse con personas o instituciones físicas o jurídicas diferentes. Por ejemplo, Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, ha negociado los derechos de reproducción y distribución de su libro con una editorial y los derechos de comunicación pública y transformación con una productora cinematográfica para que haga la película. Otros derechos. El artículo 25 está dedicado a explicar pormenorizadamente el derecho de remuneración por copia privada. Cuando se realiza una reproducción destinada exclusivamente para uso privado de obras divulgadas en soporte sonoro, visual y audiovisual, originará una remuneración determinada por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejan de percibir por razón de la reproducción. Este derecho no es de aplicación a los programas de ordenador. El importe de la remuneración será proporcional al tipo de soporte en el que se realice la grabación. Esta remuneración se hará efectiva a través de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. El Ministerio de Cultura ejercerá control de las entidades de gestión, obligándolas a presentar los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año una relación pormenorizada de las declaraciones, liquidaciones, así como de los pagos efectuados. En España existen varias entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. DAMA, Derechos de autor de medios audiovisuales, asociación formada por guionistas y directores de cine y televisión. VEGAP, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, defiende los derechos de propiedad intelectual de los creadores visuales. AIE, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España, defiende los derechos morales y económicos de intérpretes o ejecutantes españoles. AISG, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión. EGDEDA, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, y CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos. La entidad de gestión más importante en España es la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, cuyos socios son toda clase de artistas y empresarios del negocio de la cultura. Lo del divorcio es pan comido. Ah, si me dieran 10 céntimos por cada divorcio que he solucionado con éxito, ahora seríamos millonarios. ¿Más? ¿Y los papeles de Martínez? Martínez. Con bigote, gafas, el de los terrenos. ¡Oh, sí, hombre! Si me dieran 10 céntimos por cada demanda que acaba en susto. ¡Buf! Oye, a Luis le ha encantado la maqueta de tu hijo, ¿eh? Ah, dile que luego le veo. Quiere que le grabes en un CD todas las canciones que tenga. Ah, mira, si me dieran 10 céntimos cada vez que... Evidentemente, el canon no nació así, pero lo que intenta reflejar este vídeo es la enorme crítica social que sufre la SGAE debido a los cobros que recibe por cada vez que se graba un archivo en un CD, aunque ese archivo no esté protegido. Según Jorge Corté, el cobro del canon con motivo de la copia privada no es adecuado ni justo, puesto que la mayoría de los soportes que se compran no se emplean para grabar obras protegidas, mientras que el canon se impone indiscriminadamente en todos los soportes grabables. Además, el canon provoca paradojas tales como que, al ejercer alguien el derecho de copia privada una sola vez, debe pagar como si lo ejerciera varias veces. Por ejemplo, si un internauta compra legalmente una canción online,
hace un primer pago a la web por la pieza adquirida. A continuación, la descarga a su ordenador y la graba en CD, por lo que ha tenido que realizar un segundo pago por el canon impuesto a la grabadora de CDs y realiza un tercer pago por el canon del CD que ha utilizado. Si a continuación imprime la carátula, paga una cuarta vez debido al canon de la impresora. Duración. El artículo 26 establece que los derechos de explotación de una obra durarán toda la vida de su autor y 70 años después de su muerte. Límites. En el artículo 31 dice que las obras divulgadas pueden reproducirse sin la autorización del autor para uso en un procedimiento judicial o administrativo, para uso privado del copista, si la utilización de la copia no es colectiva ni lucrativa, para uso privado de invidentes, siempre que la reproducción se codifique en braille y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa. En el artículo 32 queda patente que es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras obras ajenas si se trata de obras ya divulgadas y si su inclusión se realiza a modo de cita o con objetivo de analizarla. Esta utilización solo podrá realizarse con fines docentes y de investigación, indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Por ejemplo, en el libro Clásico manierista posclásico de Jesús González Requena se analizan pormenorizadamente las películas La diligencia, Vértigo y El silencio de los corderos, incluyendo además innumerables fotogramas de cada uno de los films, pero al tratarse de una obra de investigación susceptible además de emplearse con objetivos docentes, no constituye delito. De acuerdo con el artículo 33, cualquier trabajo sobre temas de actualidad difundido por cualquier medio de comunicación social puede ser reproducido públicamente por cualquier otro medio de la misma clase, citando fuente y autor. El artículo 34 establece que cualquier obra que sea de interés informativo y de actualidad puede ser distribuida y comunicada públicamente. El artículo 35 dice que las obras situadas en las vías públicas pueden ser reproducidas libremente por medio de cualquier procedimiento audiovisual. Según el artículo 39, la transformación con objeto de parodia que sufra la obra no exige consentimiento del autor si no implica riesgo de confusión ni daño a la obra o al autor. Por ejemplo, El sopor de los anillos y El señor de los pardillos son dos versiones cómicas de la famosa novela El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien. Dominio público. Según el artículo 41, la extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público, lo cual implica que podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. Por ejemplo, Mozart murió en 1791, con lo cual, empezando a contar desde el 1 de enero del año siguiente a su defunción, sus obras musicales forman parte del dominio público desde 1862. Internet y la propiedad intelectual. Con la popularización de Internet han proliferado los delitos contra la propiedad intelectual, así como un acalorado debate acerca de lo que es lícito e ilícito. Lo que la propiedad intelectual defiende son ideas, y las ideas son información. Si bien antes el alcance de una idea era limitado, ahora por medio de Internet se puede difundir por el mundo entero con gran rapidez. Según Dan Kohn, los bienes digitales, a diferencia de los bienes materiales tradicionales, se han convertido en no antagónicos. Eso significa que mucha gente puede hacer uso de esos bienes sin que nadie tenga que renunciar a ellos. Por ejemplo, si una persona tiene un CD, puede hacer copias exactas de él para que más amigos lo disfruten, pues es un bien no antagónico, cosa que no puede hacerse con un coche, porque es un bien antagónico. Además de no antagónicos, los bienes digitales son no excluibles, lo cual significa que, una vez que una persona ha tenido acceso a ellos, es prácticamente imposible evitar que todos los que lo deseen puedan utilizarlos. Por ejemplo, un CD es un bien no excluible, porque si un internauta lo compra, puede introducir las canciones en el ordenador y enviarlas o ponerlas a disposición de otros internautas. En cambio, un coche es un bien excluible, porque si el propietario lo cierra y lo guarda en el garaje, puede evitar que otra gente lo use. Estas dos cualidades de los bienes digitales son la causa de que su difusión sea tan masiva. Sin embargo, los autores y las sociedades de gestión protestan ante esta realidad, alegando que se pierde muchísimo dinero al descender las ventas de los productos originales debido a la difusión de copias por la red. Según David Bravo, el canon se impuso inicialmente en 1987 debido a que, ya en la época de los cassettes y los vídeos, resultaba imposible evitar que la gente hiciera copias de los originales. Por este motivo también se incluyó en la legislación el derecho a la copia privada. Con lo que no se contaba era con una difusión y una cantidad de copias tal como la que existe actualmente. Por otro lado, según el artículo 31, las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin la autorización del autor para uso privado del copista, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Este artículo disipa toda duda con respecto a la legalidad o ilegalidad del top manta y de las páginas web que ofrecen descargas de archivos protegidos previo pago, puesto que, dado que la utilización de la copia en dichos casos es lucrativa, constituye un delito contra la propiedad intelectual.
La polémica estalla, sin embargo, a la hora de considerar las diversas posibilidades de copia sin ánimo de lucro. Existen aplicaciones descargables desde la web que permiten el acceso a redes de intercambio entre usuarios. Este es el caso de programas como Napster y Emule. Como señala Miró Linares, en el caso de Napster, los usuarios cargaban unos archivos a la web y descargaban otros archivos de ella. Cargar un archivo implica enviarlo desde tu ordenador a su destino, mientras que descargar un archivo significa recibir la información que lo compone desde cualquier origen hasta tu ordenador. Napster fue un caso muy sonado, puesto que fue objeto de denuncia y el juicio falló en su contra, debido a que la web de Napster ejercía de intermediario entre los usuarios que cargaban y descargaban archivos. Es decir, Napster albergaba el archivo que algunos usuarios cargaban para que otros usuarios pudieran descargárselo después, por lo que fue acusado y encontrado culpable de comunicación pública. En el caso de Emule, como sucede en otros programas similares, no existe intermediario. Es decir, Emule no guarda los archivos que intercambian los usuarios, sino que se ocupa sencillamente de conectar a unos usuarios con otros a través de las denominadas redes P2P, peer-to-peer, punto a punto. En este caso, el programa en sí no realiza ninguna actividad ilícita, puesto que no es responsable de las obras que los usuarios intercambian entre sí. Debido a esto, esta clase de programas siguen empleándose hoy en día. En el caso de los usuarios que descargan información con estos programas, dado que solamente están reproduciendo, es decir, realizando copias privadas, ello no se considera una actividad ilícita a no ser que les den posteriormente un uso colectivo. En cuanto a los usuarios que cargan archivos, según Miró Linares, esta actividad es ilícita, puesto que se puede considerar una comunicación pública dado que se permite al público el acceso a estas obras. David Bravo, sin embargo, señala que en ningún caso se puede considerar ilícito el intercambio de archivos protegidos a través de las redes P2P, debido a que la propia naturaleza de programas como el Emule establecen conexiones privadas entre los usuarios, persona a persona, es decir, emisor con receptor, nunca un emisor y varios receptores, con lo cual no se puede considerar comunicación pública y no sería punible. La polémica no cesa y probablemente no terminará hasta que se legisle adecuada y detalladamente este nuevo ámbito del flujo masivo de información vía Internet.